Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Adscrito a la generación del 27, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. Biografía. Nació el 5 de junio de 1898 en el municipio granadino de Fuente Vaqueros, en el seno de una familia de posición económica desahogada, y fue bautizado como Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Su padre fue el hacendado Federico García Rodríguez y su madre, Vicenta Lorca Romero, segunda esposa de su padre, maestra de escuela que fomentó el gusto literario de su hijo. Su primera casa, en Fuente Vaqueros, es en la actualidad un museo. En el año 1906 se iría a vivir con su tutor Antonio Rodríguez Espinosa a Almería, viviendo allí durante el curso de 1907 a 1908 y los meses de julio y agosto de ese mismo año. Pero cayó enfermo de una enfermedad bucal, lo que hizo que se trasladase a Granada y estudie a partir de 1909 en el Sagrado Corazón de Jesús. En su adolescencia, se interesó más por la música que por la literatura, estudió piano con Antonio Segura Mesa y entre sus amigos de la universidad lo conocían más como músico que por escritor novel. En 1926, en la casa solariega de la familia García Trevijano en Órgiva, estrenó al piano una mazurca compuesta por Manuel de Falla para Carmen García Trevijano, a la sazón tía del abogado y político antifranquista Antonio García Trevijano. Juventud y primeras obras. En 1914 se matriculó en la Universidad de Granada para estudiar las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho. Durante esta época, el joven Lorca se reunía con otros jóvenes intelectuales en la tertulia El Rinconcillo del Café Alameda. En la universidad recibió clases de Martín Domínguez Berrueta, el cual llevó a Lorca y a sus compañeros de viaje por Baeza, Úbeda, Córdoba, Ronda, León, Burgos y Galicia. Estos viajes por distintas partes de España fueron los que despertaron su vocación como escritor. De hecho, fruto de esto surgió su primer libro en prosa Impresiones y Paisajes, publicado en 1918, una pequeña antología de sus mejores páginas en prosa sobre temas políticos y sobre sus intereses estéticos. Vida en la residencia de estudiantes. En la primavera de 1919, varios de sus amigos de la tertulia El Rinconcillo se trasladaron a Madrid, y Lorca, gracias a la ayuda de Fernando de los Ríos, quien le ayudó a convencer a sus padres a seguir sus estudios en la residencia de estudiantes, no tardó en unirse a ellos. Así pasó el poeta a formar parte de esta institución. La residencia de estudiantes era en aquella época un hervidero intelectual, que acogió a figuras de la talla de Albert Einstein, John Maynard Keynes y Marie Curie, lo que influyó enormemente en la formación intelectual de Lorca. De esta forma, entre 1919 y 1926, se relacionó con muchos de los escritores e intelectuales más importantes de España, como Luis Buñuel, Rafael Alberti o Salvador Dalí y consiguió huir del tedio cultural provinciano, que odiaba, como escribió a su amigo el compositor Adolfo Salazar. Entre 1919 y 1921, Lorca publicó libro de poemas, compuso sus primeras suites, estrenó El Maleficio de la Mariposa y desarrolló otras piezas teatrales. También durante esta etapa, gracias otra vez a la ayuda de Fernando de los Ríos, tuvo ocasión de conocer a Juan Ramón Jiménez, que influyó en su visión de la poesía y con el que llegó a tener mucha amistad. En mayo de 1921, Lorca volvió a Granada, teniendo así la oportunidad de conocer al maestro Manuel de Falla, que se había instalado en la ciudad en septiembre del año anterior. Su amistad les llevó a emprender varios proyectos en torno a la música, el cante jondo, los títeres, y otras actividades artísticas paralelas. Ese mismo año, Lorca escribió el poema del cante jondo, obra que se publicó en 1931. Esos años en Granada giraron alrededor de dos focos culturales, Falla y la tertulia El Rinconcillo, reunida en el Café Alameda.
El 6 de enero de 1923, festividad de los Reyes Magos, Falla participó en una fiesta privada montada por Federico, Adolfo Salazar y Hermenegildo Lanz, dedicada a dos niñas de la familia, su hermana Isabel y Laura, la hija de Fernando de los Ríos. Se representó una adaptación lorquiana para títeres de Cachiporra del cuento La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, un entremés atribuido a Cervantes y el misterio de los Reyes Magos, un auto sacramental del siglo XIII, para el que Falla había colaborado en la composición de la música incidental. Aquel mismo año, Lorca y Falla trabajaron en una opereta lírica, Lola, la comedianta, obra que nunca terminaron. En 1925 viajó a Cadaqués para pasar la Semana Santa en casa de su amigo Salvador Dalí. Esta visita y otra más larga en 1927 marcaron profundamente la vida y obra de ambos. Fruto de esta intensa amistad fue la Oda a Salvador Dalí, que se publicó en la Revista de Occidente en 1926. Además, fue el mismo Dalí el que animó al escritor a iniciarse en la pintura, consiguiendo que en 1927 presentase su primera exposición en las Galeries Dalmau de Barcelona. Por su parte, Lorca alentó a Dalí como escritor, y lo denominó como su amor erótico. En 1925 conoció a Emilio Aladrén, con quien mantendría una relación sentimental hasta el año 1927, cuando Emilio lo dejaría por Eleanor Doven, con la que más tarde se casaría. Generación del 27. El término parte de la fecha de diciembre de 1927, cuando se reúnen varios poetas españoles en Sevilla, en un acto organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País para conmemorar los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Cabe destacar que esta reunión es el origen de lo que algunos llaman la generación del 27, en la que se incluyen escritores como Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre y Emilio Prados. No todos los estudiosos reconocen el concepto de generación a la generación del 27 al no cumplir los criterios establecidos por el historiador Julius Petersen. Algunos han propuesto un cambio de nombre como, generación de la dictadura, generación Guillén Lorca, generación de 1925, generación de las vanguardias, o, generación de la amistad. Sin embargo, es un término muy admitido por comodidad y costumbre. Este grupo se caracteriza por fundir las formas de la poesía tradicional con los movimientos de vanguardia, por tratar los mismos temas de una manera similar, por el uso de la metáfora y la imagen, etc. Volviendo a la vida de Lorca, se puede decir que la etapa de 1924 a 1927 fue el momento en el que el escritor llegó a su madurez como poeta. Sin embargo, también es en esta época cuando Federico García Lorca vive, según sus palabras, una de las crisis más hondas de mi vida, a pesar de que sus obras Canciones y Primer romancero gitano, publicados en 1927 y 1928 respectivamente, están gozando de gran éxito crítico y popular. Esta crisis fue provocada por varios acontecimientos en su vida. Por un lado, con el éxito del romancero gitano, comenzó a verse a Lorca como costumbrista, defensor de los gitanos, ligado al folclore español. Este se quejaba en una carta a Jorge Guillén diciendo, me va molestando un poco mi mito de gitanería. Los gitanos son un tema. Y nada más. Yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser o de paisajes hidráulicos. Además, el gitanismo me da un tono de incultura, de falta de educación y de poeta salvaje que tú sabes bien no soy. No quiero que me encasillen. Siento que me va echando cadenas. Y, por otro lado, se separó de Emilio Aladrén, un escultor con el que había mantenido una intensa relación afectiva. Además, esta crisis debió agravarse cuando Lorca recibió las duras críticas de Dalí y Luis Buñuel sobre el romancero gitano. A pesar de esto, Lorca siguió trabajando y comenzando nuevos proyectos, como la revista Gallo, de la que solo se publicaron 2 números, o la obra Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, la cual intentó estrenar en 1929 pero fue prohibida por la censura de la dictadura de Primo de Rivera.
Viaje a Nueva York. En la primavera de 1929, Fernando de los Ríos propuso a Lorca que le acompañase en su viaje a Nueva York. Este aceptó viendo la oportunidad de alejarse de Aladrén, aprender inglés, cambiar de vida y renovar su obra. Se embarcaron en el Olympic, buque hermano del malogrado Titanic, a principios de junio de 1929 y llegaron el 26 de junio a Nueva York. Él mismo describió su estancia en dicha ciudad estadounidense como una de las experiencias más útiles de mi vida. Describió a la ciudad como un lugar, de alambre y muerte, y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato a los negros. Según él, Estados Unidos era, una civilización sin raíces. Han levantado casas y casas, pero no han ahondado en la tierra. Volcó sus impresiones en Poeta en Nueva York, que no se publicó hasta 4 años después de su muerte. En su trabajo Lorca buscó expresar, la esclavitud dolorosa del hombre y máquina juntos, en una ciudad a la que denominó como, geometría y angustia. En marzo de 1930 dejó Nueva York para viajar a La Habana, donde exploró la cultura y la música cubana y trabajó en nuevos proyectos como El Público y Así que pasen 5 años. En junio de 1930, Lorca ya estaba en Madrid. La barraca ambulante. Con la instauración de la Segunda República Española en abril de 1931, comenzó una nueva etapa para Lorca. Junto a Eduardo Ugarte, el escritor granadino codirigió La Barraca, un grupo de teatro universitario que representó obras teatrales del Siglo de Oro por ciudades y pueblos de España. Financiado por el Ministerio de Educación que dirigía el socialista Fernando de los Ríos, tuvo por primera vez en sus manos un proyecto propio. El estallido de la Guerra Civil Española frustraría el empeño. En la primavera de 1936 La Barraca realizó su última función en el Ateneo de Madrid, por petición expresa de Juana Capdevielle, bibliotecaria de la institución, al grupo de teatro ambulante, que representó El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. En América. En 1933 la compañía de Lola Membrives estrenó en Buenos Aires Bodas de Sangre con un gran éxito popular. Por ello, Lorca recibió la invitación de Membrives y de su marido para viajar a esa ciudad argentina. Allí, consiguió triunfar profesionalmente y, gracias a esto, consiguió su independencia económica. A lo largo de los 6 meses que permaneció en Buenos Aires, tuvo la oportunidad de dirigir Bodas de Sangre, que fue representada más de 150 veces, Mariana Pineda, La Zapatera Prodigiosa, El Retablillo de Don Cristóbal y una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. También durante este tiempo tuvo la ocasión de dar varias conferencias y de hacer nuevas amistades, como Pablo Neruda, Juana de Ibarburu, Ricardo Malinari, Salvador Novo y Pablo Suero. Cuando García Lorca volvió a España en 1934, mantuvo un elevado ritmo creativo, terminó obras como Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba y Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, revisó obras como Poeta en Nueva York, Diván del Tamarit y Suites, hizo un viaje a Barcelona para dirigir algunas de sus obras, recitar sus poemas y dar conferencias, visitó Valencia y siguió representando obras con La Barraca, organizó clubes de teatro, etc. También tuvo una gran estadía en Montevideo, donde terminó de escribir un par de obras y tuvo contacto con los artistas locales, tales como Juana de Ibarburu. Sin embargo, es también en este momento cuando en España se empieza a vivir una época de violencia e intolerancia. La situación política era insostenible. Estaba a punto de estallar la Guerra Civil Española. Desde los sectores más reaccionarios se seguía con fuerza la campaña de desprestigio y odio hacia el régimen democrático republicano y sus partidarios. Lorca, debido a su amistad con personajes progresistas como Fernando de los Ríos o Alberti, fue ya señalado por una parte de la prensa más conservadora y desde 1935 fue considerado un enemigo de la derecha. La revista satírica antirrepublicana Gracia y Justicia en enero de ese mismo año insultaba al poeta en su portada, y en el interior de la misma tachaba sus dramas de blasfemos, aludían a su homosexualidad de modo despectivo e insinuaban en tono amenazante:
no debiera jugar al corro con ciertas cosas. Últimos días y fusilamiento. Colombia y México, cuyos embajadores previeron que el poeta pudiera ser víctima de un atentado debido a su puesto de funcionario de la República, le ofrecieron el exilio, pero Lorca rechazó las ofertas, y se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia. Llegó allí el 14 de julio de 1936, 3 días antes de que estallara en Melilla la sublevación militar contra la República que dio lugar a la Guerra Civil. Inicialmente, la situación en la capital granadina fue tranquila y no hubo ningún incidente. Sin embargo, el día 20, la guarnición militar de la ciudad se sublevó y en poco tiempo el centro de Granada estaba en poder de las fuerzas sublevadas. El cuñado de Federico y alcalde de la ciudad, Manuel Fernández Montesinos, fue arrestado en su despacho del ayuntamiento. Sería fusilado un mes más tarde. Alguien le preguntó sobre su preferencia política, aunque se desconoce la fecha, y él manifestó que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. Sin embargo, siempre se mostró partidario de los que no tienen nada, como declaró en 1934. Como ha destacado el historiador Paul Preston, Lorca, animado por una profunda conciencia social, creó su compañía de teatro itinerante, La Barraca, firmó regularmente manifiestos antifascistas y colaboró con organizaciones como Socorro Rojo Internacional. Por ello se ganó el desprecio de la Falange y el resto de la derecha. En su propia ciudad mantuvo una estrecha relación con los grupos de izquierda moderada. Su familia era muy amiga del socialista Fernando de los Ríos. Lorca nunca se afilió a ningún grupo y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos, por ninguna cuestión política. Conocía al líder y fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, muy aficionado a la poesía. El propio Lorca dijo de él al joven Gabriel Celaya, en marzo de 1936. Esta declaración es entendida por los estudiosos como una exageración o una broma, como lo apuntó el propio Celaya al relatar esta anécdota. Al describir la escena, resume las consecuencias dramáticas de la actitud insensata de García Lorca. Se sentía, como dijo al periodista y caricaturista Luis Bagaría en una entrevista para El Sol de Madrid poco antes de su muerte, íntegramente español, pero, antes que esto, hombre del mundo y hermano de todos. En Granada buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro ya que dos de sus hermanos, en los que confiaba, eran destacados falangistas de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936, se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo. Acompañaban a los guardias Juan Luis Trescastro Medina, Luis García Álix Fernández y Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la Ceda, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada José Valdés Guzmán. Valdés consultó con Queipo de Llano lo que debía hacer, a lo que éste le respondió: dale café, mucho café. Según el historiador Ian Gibson, se acusaba al poeta de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos y ser homosexual. Fue trasladado al gobierno civil, y luego al pueblo de Biznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada, junto a otros detenidos. Después de que la fecha exacta de su muerte haya sido objeto de una larga polémica, parece definitivamente establecido que Federico García Lorca fue fusilado a las 4:45 h de la madrugada del 18 de agosto en el camino que va de Biznar a Alfacar. Su cuerpo, que jamás se recuperó, permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, ejecutados con él. Juan Luis Trescastro presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando la homosexualidad de Lorca. H. G. Wells envió el siguiente despacho a las autoridades militares de Granada, cuya respuesta fue la siguiente. El 23 de abril de 2015 se hizo público un informe policial fechado el 9 de julio de 1965,
basado en una investigación realizada ese mismo año, que corroboraba la ejecución de Lorca por las autoridades franquistas. En el informe se le acusaba de socialista, amigo de Fernando de los Ríos, y masón, perteneciente a la logia Alhambra, en la que adoptó el nombre simbólico de Homero, y le atribuía prácticas de homosexualismo y aberración. También afirma que fue condenado a muerte tras haber confesado, aunque no especifica que habría confesado. El informe fue redactado por la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada a petición de la hispanista francesa Marcelle Auclair, aunque nunca obtuvo respuesta, ya que el informe fue ocultado por la dictadura franquista. La existencia del dicho informe fue mencionada por primera vez por el periodista falangista Eduardo Molina Fajardo en su libro póstumo, Los últimos días de García Lorca. Según Gibson, es evidente que Molina Fajardo había tenido acceso al informe policial. Después de su asesinato. Después de su muerte se publicaron Primeras canciones y Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Una de las obras más estremecedoras sobre el hecho de su muerte es el poema, El crimen fue en Granada, escrito por Antonio Machado en 1937. En el otro bando, Unidad, un periódico falangista de San Sebastián, publicó el 11 de marzo de 1937, una sentida elegía firmada por Luis Hurtado Álvarez y titulada, A la España imperial le han asesinado su mejor poeta. Una de las biografías sobre Federico García Lorca más documentadas, controvertidas y populares es el bestseller publicado en 1989 y titulado Federico García Lorca, Alive, del hispanista de origen irlandés Ian Gibson. Conmemorando el centenario de su nacimiento, el 5 de junio de 1998, comenzaron las emisiones de televisión de Canal Sur 2. En 2009, en aplicación de la Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se abrió la fosa donde supuestamente descansaban los restos del poeta, sin encontrarse nada. En mayo de 2012 salió a la luz su última carta, dirigida a su amigo íntimo, el escritor y crítico de arte Juan Ramírez de Lucas. En 2014 se iniciaron trabajos de localización de la fosa donde fue enterrado y de identificación de cuerpos, aunque dada la negativa de la familia del poeta parece improbable la exhumación de su cuerpo. En 2015 la escritora Marta Osorio publica un libro en el que analiza la información que Agustín Penón recopiló sobre el emplazamiento del cuerpo del poeta, apuntando a un traslado del cuerpo a otro emplazamiento del mismo camino donde fue enterrado o incluso a Madrid. Obra. El universo lorquiano se define por un palpable sistematismo, la poesía, el drama y la prosa se alimentan de obsesiones, amor, deseo, esterilidad, y de claves estilísticas constantes. La variedad de formas y tonalidades nunca atenta contra esa unidad cuya cuestión central es la frustración. Estilo. Los símbolos, de acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía. Se refieren muy frecuentemente a la muerte aunque, dependiendo del contexto, los matices varían bastante. Son símbolos centrales en Lorca. La luna, es el símbolo más frecuente en Lorca. Su significación más frecuente es la de muerte, pero también puede simbolizar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. El agua, cuando corre, es símbolo de vitalidad. Cuando está estancada, representa la muerte. La sangre, representa la vida y, derramada, es la muerte. Simboliza también lo fecundo, lo sexual. El caballo, está muy presente en toda su obra, portando siempre valores de muerte, aunque también representa la vida y el erotismo masculino. El toro, García Lorca era aficionado a los toros, según sus palabras, creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Es el drama puro en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y su bilis. Es el único sitio a donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. Las hierbas, su valor dominante, aunque no único, es el de ser símbolos de la muerte. Los metales,
también su valor dominante es la muerte. Los metales aparecen bajo la forma de armas blancas, que conllevan siempre tragedia. La metáfora, es el procedimiento retórico central de su estilo. Bajo la influencia de Góngora, Lorca maneja metáforas muy arriesgadas, la distancia entre el término real y el imaginario es considerable. En ocasiones, usa directamente la metáfora pura. Sin embargo, a diferencia de Góngora, Lorca es un poeta conceptista, en el sentido de que su poesía se caracteriza por una gran condensación expresiva y de contenidos, además de frecuentes elipsis. Las metáforas lorquianas relacionan elementos opuestos de la realidad, transmiten efectos sensoriales entremezclados, etc. El neopopularismo, aunque Lorca asimila sin problemas las novedades literarias, su obra está plagada de elementos tradicionales que, por lo demás, demuestran su inmensa cultura literaria. La música y los cantos tradicionales son presencias constantes en su poesía. No obstante, desde un punto de vista formal no es un poeta que muestre una gran variedad de formas tradicionales, sin embargo, profundiza en las constantes del espíritu tradicional de su tierra y de la gente, el desgarro amoroso, la valentía, la melancolía y la pasión. Poesía. La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española. La poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida, y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. En esta poesía conviven la tradición popular y la culta. Aunque es difícil establecer épocas en la poética de Lorca, algunos críticos diferencian dos etapas, una de juventud y otra de plenitud. Época de juventud. Época de plenitud. Libros de poesía. Teatro. El teatro de García Lorca es, con el de Ramón María del Valle Inclán, el de mayor importancia escrito en castellano en el siglo XX. Es un teatro poético, en el sentido de que gira en torno a símbolos medulares, la sangre, el cuchillo o la rosa, de que se desarrolla en espacios míticos o presenta un realismo trascendido, y de que, en fin, encara problemas sustanciales del existir. El lenguaje, aprendido en Valle Inclán, es también poético. Sobre Lorca influyen también el drama modernista, el teatro lopesco, el calderoniano y la tradición de los títeres. La producción dramática de Lorca puede ser agrupada en 4 conjuntos: farsas, comedias, irrepresentables, tragedias y dramas. Entre las farsas, escritas entre 1921 y 1928, destacan La zapatera prodigiosa, en la que el ambiente granadino sirve de soporte al conflicto, cervantino, entre imaginación y realidad, y Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, complejo ritual de iniciación al amor, que anuncia los dramas irrepresentables, de 1930 y 1931, El público y Así que pasen 5 años, sus 2 obras más herméticas, son una indagación en el hecho del teatro, la revolución y la presunta homosexualidad, la primera. Y una exploración, la segunda, en el ser humano y en el sentido del vivir. Consciente del éxito de los dramas rurales poéticos, Lorca elabora las tragedias Bodas de sangre y Yerma, conjugación de mito, poesía y sustancia real. Los problemas humanos determinan los dramas. Así, el tema de la solterona española, o el de la represión de la mujer y la intolerancia en la casa de Bernarda Alba, para muchos la obra maestra del autor. Obras teatrales. El maleficio de la mariposa. Mariana Pineda. La zapatera prodigiosa. Retablillo de Don Cristóbal. El público. Así que pasen 5 años. Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. Bodas de sangre. Yerma. Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. La casa de Bernarda Alba. Comedia sin título. Prosa. Impresiones y paisajes. Filmografía. Sobre la vida de Lorca. Deep Sound, Black Sound, de Peluc para la BBC. El assasinio di Federico García Lorca,
de Alessandro Queim para la RA y Federico García Lorca, Merdar in Granada, documental de televisión dirigido por Humberto López y Guerra producido por la televisión sueca TV1. Lorca, Muerte de un poeta, serie de televisión española dirigida por Juan Antonio Bardem. Muerte en Granada, dirigida por Marcos Turinaga. Lorca, dirigida por Iñaki Elizalde. La luz prodigiosa, dirigida por Miguel Hermoso. Lorca. El mar deja de moverse, documental dirigido por Emilio Ruiz Barrachina. Sin límites, dirigida por Paul Moura, semi-biográfico sobre las relaciones entre Dalí, Lorca y Buñuel. El deseo y la realidad, documental dirigido por Rafael Zarza y Fernando García de Canales. Mudanza, dirigida por Pere Portabella. Actores que lo han interpretado. 1987, Nicolás Grace en la serie Lorca, Muerte de un poeta. 1991, Nicolás Stefanov en el telefilm Dalí. 1996, Andy García en la película Muerte en Granada. 1998, Miguel Bosé en el cortometraje Lorca. 2001, Adrià Collado, en la película Buñuel y la mesa del rey Salomón. 2001, Sergio Villanueva, en la miniserie Viento del Pueblo. 2002, Carles Martí en el telefilm Dalí, Etrediu. 2003, Nino Manfredi en la película La luz prodigiosa. 2006, Jaume Najarro en el cortometraje El perro catalán. 2008, Jaime Villanueva en la miniserie Martes de Carnaval. 2008, Javier Beltrán, en la película Sin límites. 2011, Cristian Olave, en el cortometraje Cartas de Lorca. 2011, Jordi Llobet, en el cortometraje Puño poético. 2012, Pepe Cibrián Campoy, en su obra Marica. 2013, Álvaro Ovalle en la película Federico García Lorca Noir Disper. 2015, Ángel Ruiz en El Ministerio del Tiempo. 2015, Fran Perea en el telefilm La Sirgu. 2016, Nacho Brand en el musical teatral Mi Princesa Roja. 2017, Néstor Gutiérrez en la representación teatral Federico y Lola, El desencuentro. Adaptaciones de su obra. Bodas de sangre, de Edmundo Guibourg. Bodas de sangre, de Carlos Saura. Nanas de espinas, espectáculo de Salvador Tábora inspirado en Bodas de sangre. Proceso a Mariana Pineda, de Rafael Moreno Alba, serie de televisión española. La casa de Bernarda Alba, de Mario Camus. Viaje a la luna, cortometraje de Frederica Matt. Yerma, de Pilar Tábora. Yerma Mater, espectáculo de Salvador Tábora inspirado en Yerma. La novia, película dirigida por Paula Ortiz. Óperas. Inanadar Faibir Sorso, zarzuela de Paul Boulle sobre Así que pasen 5 años. La zapatera prodigiosa, del compositor argentino Juan José Castro, estrenada en Montevideo, de Udo Zimmermann. Bodas de sangre de Juan José Castro, Wolfgang Faulkner, Sándor Stokolai, Nicola Lefanu. Yerma, ópera de Paul Boulle, de Heitor Villalobos. La casa de Bernarda Alba, del catalán Miquel Ortega, de Aribert Reimann. Aina Damar, de Osvaldo Golijov, estrenada en el Festival de Tangalud. Don Perlimplin a Belisa en su jardín, de Wolfgang Faulkner 1962, de Bruno Maderna, de Simon Holt. Quimera, de Hans-Jürgen von Bous. Comedia sin título, de Jan Muller Guyelan. El público, de Mauricio Sotelo, estrenada en el Teatro Real el 24 de febrero de 2015.